Mi nombre es Claudia Vázquez Aro. Soy Andrea Elizabeth Fernández, Integrante de la Asociación Civil OTrans La Plata. militante en la ciudad de La Plata y orgullosa de serlo. Del modo como cada persona de manera interna se siente y lo vive. Es una construcción más cotidiana, mucho más profunda. Para mí la identidad es reconocer y aceptar a la persona tal cual es. Soy Aidan y expreso mi identidad en el canto, en el teatro, en la fuerza y en la palabra. ¿Qué es la identidad? Se habla de dos sexos, masculino y femenino, una dicotomía que disciplina la sexualidad humana. De aquí se desprende, por un lado, la expresión del género y los roles que se esperan para ese género. Por otro lado, encontramos la elección sexual, donde se desprende la heteronormatividad. Esto diferencia lo normal de lo raro, generando discriminación y exclusión. A lo largo de nuestra vida, las distintas instituciones por las que transitamos moldean nuestros cuerpos según el deber ser. ¿Solo existe esta posibilidad, ser hombre o ser mujer? Hay diferentes maneras de concebir y expresar nuestro género que no se limita a la genitalidad como lo establece la mirada biologicista. La Ley de Identidad de Género número 26.743, sancionada en el año 2012, entiende por identidad a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente. Sin embargo, el Estado sigue sin reconocer estas otras identidades en el documento. No existe casilla para quien no se identifica ni como hombre ni como mujer. La lucha ahora es cultural. El sistema de salud todavía está muy flojo, también en general en el país, pero para nosotros y nosotros, o sea, para las personas trans, en general la parte de salud de la ley no está reglamentada. Bueno, la Ley de Identidad de Género en Argentina significó obtener un plan en la igualdad jurídica. Si bien es cierto, la ley falta implementarse respecto a la cuestión de la salud, que es algo que aún los movimientos de la diversidad y principalmente la comunidad trans exige su cumplimiento para que puedan las compañeras acceder a la salud integral, ya sea desde el acceso a cirugías totales, parciales o la hormonización como lo plantea la ley. Bueno, mira, acá en La Plata hay un solo lugar donde hacen tratamientos hormonales en sí endocrinólogos, ¿no? Que están abocados hacia nosotras, tanto mujer trans como varones trans, que es en el Hospital Gutiérrez. Está el doctor Fidalgo, que es el que me va a operar a mí, que yo voy a pasar de ser trans a ser transexual. Fui a hablar por mi operación y supuestamente me dijo de 1 año y medio a 4. Yo soy la 145 más o menos de las personas que se va a operar y por mes están operando 2, así que te imaginas, y mientras con los insumos no hay, así que tengo para rato. Bueno, pero yo siempre dije a los 50 quiero, así que llegó justo. Por lo tanto, estamos trabajando nosotras ahora desde el observatorio en generar un protocolo de atención tanto para los médicos como para las pacientes trans. Entonces creemos que si una persona no conoce un derecho, no puede reclamarlo.
Por lo tanto, estamos en un proceso de empoderamiento interno hacia las compañeras, por un lado, y por el otro, que sería en lo exógeno, con el afuera, ¿no? Con diferentes profesionales y con otros actores sociales de nuestra sociedad. Entonces, creemos que la salud, ¿no? En este punto no solamente no está cumpliendo lo que la ley lo dictamina en cuanto a la salud integral de las personas trans, sino que hay un desconocimiento del tratamiento hacia las personas de nuestro colectivo. Por ejemplo, el sistema de hormonación, que es como lo inicial, más que las operaciones y esto, todavía hay mucha falta de información, todavía se está experimentando mucho, los mismos médicos nos dicen que ellos aprenden de nosotros y que experimentan mucho también, lamentablemente, que eso, bueno, a la larga no es bueno para la salud. A mí me tocó experimentar conmigo mismo porque no tenía quien me atienda. Ahora estoy como con algunas consecuencias de salud de eso. Acá nosotras nos tenemos que inyectar anticonceptivas. Lo que ustedes toman para no estar embarazadas, nosotras tomamos para que nos reduzca el vello, nos crezcan los pechos. Personas trans dentro del sistema educativo, por suerte, no hay una inclusión, aunque a mí mucho no me gusta hablar de inclusión porque es medio tenso, o sea, ¿por qué hablamos de inclusión cuando no hay que incluir nada? O sea, ya estamos dentro de lo mismo, por así decirlo. Lo positivo que yo veo dentro de esa inclusión es que más que nada las personas que ejercen la prostitución, que es porque no les queda, digamos, no vamos a hablar de la gente que elige ejercer la prostitución, sino que las personas que solamente les queda ese camino, es como que le dan la oportunidad también de poder acceder a otro camino que mediante la educación pueden recibirse, hacer una carrera universitaria o trabajar, o sea, que la educación secundaria es algo básico que te piden, ¿no? En el 2008, por primera vez, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata reconoce la identidad de género autopercibida de los estudiantes, personal no docente, profesores, que se identificaran con su género autopercibido. Esta resolución es inédita porque es la primera vez que en una universidad pública en Argentina y en América Latina se toma esta decisión. Pero también hay otra realidad, que han sido los espacios formativos, los espacios educativos, los que han expulsado a la diversidad sexual, tanto a gays, a lesbianas y a trans. Gracias a todo esto de la ley de género, la identidad de género, la ley igualitaria, la ley de matrimonio, es como que podemos decir, sí, estamos entrando a estudiar, somos visibilizadas, nos ven, nos conocen, nos escuchan. ¿Entendés? La escuela o la facultad, el lugar donde, digamos, el hecho educativo tiene que estar capacitado, tiene que prestarse a toda clase de personas, a toda la diversidad de personas que vayan, y de hecho le toca al profesor o a la profesora capacitarse, capacitar el lugar, o sea, crear el ambiente para esas personas que se considera que hay que incluir, que para mí no hay que incluir nada porque estamos todos en el mismo suelo. Que los medios de comunicación reproducen ideologías dominantes basadas en el prejuicio, donde reproducen los estereotipos de hombre y mujer ligados a la genitalidad en términos de sexo, donde nada más y nada menos se construyen sus tramas, sus representaciones, sus discursos de las personas trans desde un lugar discriminatorio, donde se utilizan términos peyorativos que nada más y nada menos potencian la discriminación y la exclusión hacia nuestro colectivo. Medios más locales, por ahí medios no tan masivos, que está muy bueno que hagan reflexiones y que abran, digamos, el tema.
pero lo que me hace mucho ruido son los medios masivos, que son los que generalmente toman a las personalidades trans, más a las feminidades trans, como punto de burla. Hay prensa y hay prensa, ¿no? Porque tenés el diario El Día, ponele acá en La Plata, que es un pasquín, donde muere una compañera y te dice muere un travesti y te ponen el nombre, apellido y número de documento, ponele, ¿entendés? Y después, qué sé yo, o te ponen, no sé, narcotravestis. Los medios de comunicación con sus grandes titulares de narcotravestis, parecía ser que el problema es la droga y las travestis o las personas trans. Nosotros siempre usamos el concepto trans. Entonces, sería droga, sinónimo de concepto trans, donde no estamos viendo otros actores que entran en juego como la policía, la seguridad del municipio, control urbano, que también en su momento lo que hacían era poner un patrullero en la esquina, en cada esquina un patrullero de la novena y en el otro uno del municipio. Por lo tanto, las compañeras que sobreviven de la prostitución, les era imposible generar un ingreso para poder sobrevivir. A ver, no es varón, es travesti. Lo que me parece es un argumento de dinosaurio, todo lo que estoy escuchando acá. Si yo mañana me visto de vaca, digo, ahora soy vaca. No. Qué discriminativo es esto, porque en realidad es una enfermedad. No, eso no se considera una enfermedad, eso algunos se lo ponen a eso. Bueno, pero hay algo que no es lo que es común, hay algo que es distinto. Y ahí hacer una enfermedad, eso es lo que quiere el movimiento transexual, por la identidad de género, es que dejar de hablar de enfermedad. No quieren decir que no, como la homosexualidad, en una época se considera una enfermedad, hoy ya no se considera una No, eso es una elección, pero es que la persona sienta que está en otro cuerpo. Identidad de género se lo denomina. Bueno. ¿Vos sos un varón? Nací. ¿Sos un varón? Nací hombre. ¿Estás operado, operada? No, todavía no. Todavía no, sos un varón. Sí, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo te llamas? Yo, Florencio de la Vega. ¿Y de nombre de varón? No me acuerdo. Cachito. No. Pregunta en serio. ¿Vos mandarías a tu hijo al colegio si fuera una maestra travesti? Sí, ¿por qué? ¿Vos, Gau? No. ¿Qué sé yo? Porque le hace burbujitas. Yo le diría profesor. Acá le traigo al nene. Te joder. Se conoció esta semana también un proyecto de María Rashid para otorgarle 8.000 pesos a los trans, a los travestis. Un subsidio de 8.000 pesos. Se dice que es muy difícil para ellos insertarse en el mercado laboral y que se los persiguió en la dictadura. Si yo me atengo a esas dos cosas, que es difícil tener laburo, y que los persiguieron, entrarían, por ejemplo, los habitantes de La Matanza también. No hace falta ser travesti para que te pase eso, ¿no? Yo le voy a dar otro consejo, Abu. Póngase goma. No mucha, como una gomita. Piense un segundo, ¿qué prefiere? ¿Seguir cobrando la mínima o bancarse que los tacheros le toquen bocina a la Rosedad? Bueno, la situación respecto al trabajo es uno de los grandes déficits este año o el año pasado. En la Marcha del Orgullo en la provincia, la consigna general fue inclusión laboral trans. Nosotras desde la Asociación Civil O Trans La Plata, que es la organización de territorio en La Plata y en la provincia de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, estamos llevando adelante un proyecto de inclusión laboral trans que esperemos se trate en la provincia de Buenos Aires, donde no solamente se tenga en cuenta un 4% de personas trans en las instituciones públicas, sino también privadas. Por lo tanto, el acceso a un trabajo formal en condiciones dignas aún es el desafío más grande que atraviesa la comunidad trans en la Argentina. No nos olvidemos que más del 96% de las compañeras en La Plata, para situar nuestro territorio, se encuentran en estado de prostitución. Digamos, el hombre trans es como que siempre está mucho más escondido, por así decirlo. Entonces, por ahí es cuando ahí la gente con las feminidades trans hace como una discriminación mucho más fuerte, más en el ámbito laboral, porque hay esta creencia que las feminidades trans solamente sirven o están para la prostitución. Recién ahora es como que se está abriendo un poco más y las compañías están
teniendo lugares, pero siempre en espacios, date cuenta que siempre que nos dan espacios como, ponerle a mí, derechos humanos, ¿entendés? No es que te van a dar un puesto atrás de un escritorio, decir, bueno, voy a recibir a 300 personas por día, por más que para entregar un número, pero para no ser visibles, o sea, tenés que estar allá atrás. Y si te dan un trabajo a un hombre trans o a una mujer trans, las meten siempre en el fondo. Te van a mandar al sótano, a arreglar las cajas de abajo. Nunca vamos a ser visibles, por lo menos por ahora. Y yo soy muy esperanzadora, porque yo pongo muchas fichas en estas futuras generaciones, en los jóvenes, donde hay una apertura, donde los pibes tienen otro modo de pensar respecto a lo que es un gay, una lesbiana, una trans. Ya la identidad trans está como más que la sociedad la está absorbiendo y ya somos visibilizándonos y nos están visibilizando, quiero decir. Caminas por la calle y ya no se te dan vuelta a mirar. Yo creo que lo que le falta a esta sociedad es eso, dejarse de poner tantas etiquetas y pensar que en lo básico, que somos personas, ¿no? Y después el resto es construcción de cada quien, problema de cada quien, ¿no? Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O. No quiero más títulos que cargar. No quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros y otras sean lo normal. El honorable Congreso de las Leyes de lo normal. Mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas. Amén.